Pero bueno, hoy es un día jueves y bueno, por ahí algunas noticias que van trascendiendo también en otros medios. Decirle a Nacho Petinari que bueno, me pasó el contacto, dijo, bueno, me parece una buena entrevista, así que la tomé y bueno, más que nada para hacer referencia, como para aprender y para ver también a futuro cómo tenemos que manejarnos en estas situaciones que pueden llegar a pasar en lo que es el ámbito, digo, de las personas que están conduciendo, que se fijan, que los carteles, que las multas, pero bueno, la indicada para hablar de ello es nuestra primera invitada de hoy, Florencia Gervasoni. Hola Florencia, ¿cómo estás? Hola Andrea, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, gracias por recibirme. Yo creo que no sé si te invité por ya influencer más o menos, en pocos días. No es lo mío, se no. viralizó. Se viralizó, pero no. Se viralizó, viste, de algo que pasa mal y bueno, Sí, después pasan sí. estas cosas, lo que tiene que ver cuando hace repercusión una noticia. Cuando le interesa a la mayoría, cuando nos afecta a la mayoría de los comunes Claro, que andamos en la calle. Claro. Puntualmente, bueno, vamos del principio. Florencia Gervasoni, abogada, especialmente con tu especialidad. Tengo una especialidad en Derecho Procesal Uh-huh. y una en Derecho Tributario, pero bueno, en este caso me tocó la parte de multas, Ajá. que sentarme a estudiar y a leer, y bueno, fue a raíz de esta situación del radar de Marcial Candiote puntualmente, que fue el que desencadenó todo esto. De que nos notificaron a la mayoría de los ciudadanos en febrero de 2024 de estas multas. Uh-huh. Ahí cuando decimos la mayoría de los ciudadanos, sí. ¿de qué número estaríamos hablando? Si hay algo que se pueda saber. Lo tendría que decir la municipalidad, pero Ajá. yo tengo registro de haber ido a mi familia prácticamente completa. Uh-huh. Ese radar nos agarró a todos los vecinos de Barrio Candiotti. De hecho, el presidente de la vecinal también salió por televisión a decir que había 17 multas. Gente que me está contactando con 25 multas, con 27 multas, claro, con una cantidad sí. Importante. Gente que trabaja ahí en un comercio que está sobre Avenida Lem, que en realidad es una fábrica que está de producción, que todos sus móviles están afectados por estas multas. ¿Por qué? Porque en principio se había habilitado la velocidad a 50 kilómetros y sin aviso, sin publicidad, sin ningún tipo de medida para que sea algo transparente, se redujo esa velocidad y nos noticiamos todos 9 meses después con este caudal de multas encima. No había carteles. Había carteles que habilitaban a conducir a 50. O sea, cuando se habilita, el cartel estaba a 50. Lo que no se logró acreditar por parte de la municipalidad es en qué momento cambiaron el cartel, cuándo lo cambiaron. Claro. Ellos lo que hicieron fue calibrar el radar, pedir a la tecnológica que lo baje a 40, que mida a partir de 40 y sancione. Y a partir de ahí empezaron a labrar las multas. No sabemos en qué momento y que en las próximas horas se cambiaría la cartelería. Eso es todo lo que hay en cuanto a la modificación de la velocidad. Claro. Entonces, bueno, como yo circulo a diario por ahí, porque vivo en Barrio Candiotti y me trasladaba a tribunales o al sur, porque vive mi familia en el sur también, bueno, era algo que me llegó una multa y cuando entro a consultar tenía 12 más. Todas por el mismo motivo, y eran, o sea, tenía un par de estacionamientos y esas. No tengo otro tipo de multa. Y bueno, cuando era la fecha para hacer el descargo, presenté el descargo y pedí que se me informara a ver mediante qué acto administrativo, mediante qué medio se había hecho la publicidad de esta baja, así claro. Como acompañé también todas las noticias de distintas, además hay una de esta radio, creo que está adjuntada, y de varios medios en las que en el 2018, cuando se instala el radar, se especifica y se habla claramente de que era 50 kilómetros por hora y no a 40. Claro, y no hubo ninguna otra noticia respecto a la baja. Lo único que hubo respecto a la baja fueron 2 notas desde la municipalidad. Fue en la gestión anterior, no la gestión de este intendente actual, que se dirigió a la tecnológica para que bajen esa velocidad. Pero no se difundió por ningún medio. Y te pregunto, porque me interesa hoy a la tarde, sí. Sobre todo que se viene el fin de semana largo, que sí. Sale un poco más. Y porque también se puede tomar esto como un marco de referencia para hacer las cosas de una manera distinta, ¿no? Sí, sin duda. Yo pienso que hay errores y hay cosas que bueno, tienen consecuencias. Y el ciudadano, sí. ¿Qué tiene que tener en cuenta
por ejemplo, como, no sé, te doy un ejemplo, no tengo algo preciso en este momento. Sí. Si vemos un cartel en algún punto de la ciudad que dice 50 la velocidad máxima, o 60 o 40, ¿tenemos algún lugar para chequear? Sí, está la ordenanza de tránsito. Como ciudadanos nosotros podemos, digamos, tenemos acceso a la información. Sí. Como ciudadanos estamos obligados a acceder a la información, que era en lo que se amparaba la municipalidad, que era que la ordenanza había sido publicada, la ordenanza general de tránsito había sido publicada en el boletín oficial. La ordenanza no habla específicamente de calle Marcial Candioti, sino que habla de las calles. Habla de calles, que la máxima es 40 y en microcentro se bajó a 20 o a 30, creo, la velocidad. Creo que en microcentro está en 20 la velocidad. Claro. El resto de las calles son 40 y avenidas hasta 60, de acuerdo a cómo lo habilite el municipio. Pero justamente la habilitación depende de la cartelería exclusivamente, Claro. porque no hay ninguna ordenanza que diga sobre Urquiza se puede ir a 50, sobre Avenida Freire se puede ir... Claro, es decir, voy manejando y es necesaria la cartelería. Principal informante es el cartel. Sí, Tiene, tal cual. O sea, tengo que pensar que como ciudadano yo tengo la obligación de ir prestando atención a los carteles. Eso ya es una, sí. Digamos, la obligación del ciudadano que va manejando. Y que los carteles estén en condiciones, que estén bien pintados, que estén bien ubicados, porque en este caso el cartel estaba perfectamente abajo de un árbol, está dentro del expediente una foto, que el cartel que decía que cuando se cambió a 40 había un árbol que lo tapaba directamente, no se veía. Vos pasabas por Marcial Candioti y está el árbol tapándolo. Cualquiera que entre al Street View y se fije, los va a ver y puede buscar los carteles también para ver. Tiene que estar anunciado. Si miden por radar, tiene que estar anunciado porque la finalidad en el tránsito es la prevención, no la sanción. En este caso, estamos hablando de la fecha puntualmente, en tu caso, ¿no? En tu caso personal. ¿Desde qué fecha hasta qué fecha fueron, digamos, tomadas esas infracciones? Infracciones, sí. Desde abril del 2023 hasta, la mayoría fueron hasta octubre, noviembre, incluso hasta enero y febrero de 2024, que es cuando empiezan a notificar. Que esa es otra de las cosas que se puso de resalto, que fue... La municipalidad tiene un plazo para notificar, tiene 60 días para notificar las multas. Claro, pero por ejemplo, si me notifican los 60 días, yo tuve 60 días más pasando por el mismo lugar. Sí, eso sí. Pero bueno, dentro del plazo razonable, los legisladores entendieron que los 60 días era un plazo razonable para que la administración notifique. Pero bueno, en este caso se nos notificaron 9 meses después, casi un año después de empezar a cometer. Entonces eso no hubo forma de conocer esa baja tampoco por parte del que pasaba a diario, justamente por esto. Claro. Porque uno no llegaban ni siquiera en tiempo. Si hubiese sido en abril, mayo, a más tardar en junio, uno dejaba de cometer infracciones. Pero bueno, febrero del año siguiente fue la notificación. Claro, entonces fue otro de los puntos que también se tuvo en cuenta a los fines de resolver esta mora en la notificación. ¿Qué crees vos que se hizo tanto eco esta noticia? Yo estoy sorprendida realmente, creo que porque nos afecta a muchos este tema de la fotomulta, no solo acá en la ciudad, sino en otras jurisdicciones como en Córdoba, Corrientes, que uno se encuentra con la fotomulta y con esta falta de señalización. No porque uno sea un incumplidor permanente, sino porque realmente falla mucho la señalética en las rutas nacionales, en las rutas provinciales. Y si bien uno tiene los márgenes de velocidad, a veces hay circunstancias que uno... Cuando lo ve ya está. Ya es tarde y a lo mejor, bueno, como está pasando con el de La Guardia, que recibió un montón de consultas, que lo pusieron dentro de la autovía 168, donde la velocidad máxima permitida es muy superior a la que pusieron en el radar. Y no te da tiempo y no te da tiempo bajar. y no lo publicitaron tampoco al radar de la 168. La mayoría de la gente se enteró con notificaciones por correo electrónico, que tampoco son válidas las notificaciones al correo electrónico, sino que las notificaciones tienen que ser personales, al domicilio de la persona, al domicilio que esa persona tenga en el registro civil y no a un mail. Claro. Sí, que eso por ahí también. Los mails no, porque te puede llegar a correo no deseado o porque podés haber cambiado la dirección de correo. Hoy los correos también es una parte que hay que tener en cuenta. Los correos se llenan súper rápido hoy porque
están ligados a lo que es el teléfono, a los WhatsApp, y bueno, se llena la memoria totalmente rápido, cosa que antes vos tenías el mismo mail siempre, bueno, ahora tenés que actualizarlo o pagar, y no todos, para tener más espacio. Claro, no todos saben eso, entonces creo que, no sé si es tanto la vía legal. No está, un mail no es una notificación válida, eso que le quede claro a la gente, que la recepción de un correo electrónico no es una notificación válida, menos para una infracción y una sanción de este tipo que es económica. Claro, me gusta que está buena esa información. Aprendemos no solamente de esto, sino de otras cosas. No, después también hay otras cuestiones con la revisión técnica que hay que verlas, que por ahí también enseguida se le abre una multa y uno tiene la posibilidad de 3 días, de poder hacerla dentro del plazo de 3 días y acreditar que la hizo, porque justamente el tránsito lo que se necesita es que haya prevención. Claro. Y no la sanción. La sanción llega tarde siempre. La sanción llega cuando ya se hizo lo que no se tenía que hacer. Sí, muchas veces lo incorrecto no fue, digamos, fue un descuido. De todas formas, es a tener en cuenta que también hoy los costos económicos que genera... Hoy es altísimo porque aparte lo que hicieron fue también modificar la ordenanza y actualizarlo en función del valor de la nafta. Y la nafta está aumentando, por más que digamos que no hay inflación, la nafta está aumentando prácticamente todos los meses, con lo cual los montos de esas infracciones siguen aumentando. Eso fue otra cuestión que se planteó, que en este caso no se resolvió porque se resolvió por otras circunstancias, pero bueno, queda pendiente esa situación de decir, a ver, si a vos te notificaron de una multa de 17.000 pesos y hoy vale 155, a vos una persona que te debía 17.000 pesos en el 2023, no sé si hoy te va a pagar ese monto. Pero bueno, eso es algo que quedó ahí. Yo no lo discutí más porque se resolvió por otro lado, pero bueno, sí se plantea en otros casos esta situación de esa actualización. En sí genera demasiado inconveniente, no solo en lo económico, sino también hacer todos estos trámites y poder, digamos, salir a pelear, digamos, un error o algunas personas no tienen tiempo de salir de los trabajos o Tal de cual. Poder es que la mayoría, ahora encima es por turno, o sea, hay que pedir un turno para poder ir a resolver las cuestiones. Yo lo cuento porque pasó a la vuelta de donde yo trabajo, sobre calle Güemes, entre Castellanos y Ituzaingó. Había un cartel permitido estacionar sobre la mano izquierda que se pudrió y se cayó. Y entonces pasaba la inspectora todos los días y le labraba multas a todos los autos que estaban estacionados sobre la mano izquierda. Y los vecinos, hay una dietética ahí, una kinesiología, estaban muy enojados porque el cartel estaba y se pudrió por falta de mantenimiento y tenían las multas y la respuesta era: vayan al tribunal a plantear esta situación. Si no está, era lo que decía la inspectora, si no está el cartel de permitido, no está permitido estacionar, está prohibido. Claro. Entonces, bueno, si buscas en el Google Maps, en el Street View, está la foto con la calle con el cartel de permitido estacionar. Pero te tenés que tomar el tiempo y hacerlo. Yo en este caso entiendo que yo lo hice por mi profesión y porque era mucho dinero realmente para salir a pagar todo por algo que yo consideraba que era muy injusto, claro, que no correspondía. Pero bueno, sí es cierto que se juega un poco con eso, con el tiempo de la gente. Y bueno, y cuota, y te hacemos un descuento y lo pagas. También el tema de cómo no vendes el auto todavía o que las multas, ¿viste? Es como que eso también un poco también va quedando. Genera ahí como dice, bueno, no hay una urgencia, entonces se va como postergando. Sí. ¿Nos acompañas a una pausa, a la primera pausa del programa? Dale. Y volvemos en un ratito. Gaby Romero, estamos como el último día hoy de poder de esta consigna que nos hicimos para pasar música de local, digamos, en nuestras bandas, así que no sé si tenés algo preparado, pero bueno, hoy cerramos así este jueves. Así es, Andrea, hoy vamos a estar poniéndole, por lo menos por ahora, por lo pronto, un punto y seguido, vamos a decir, a lo que va a ser la música local. Ya después vamos a empezar a variar un poco, a traer Puede música. Que pongamos días así, a lo mejor el viernes le ponemos un poco más de cachengue, ¿viste? ¿Sabes qué estaba pensando? Yo a mí soy particularmente de la idea de que cuando no... traer a la banda local, que nos toque, que nos deleite con un show en vivo. Claro. Así que porque son locales, los tenemos cerca, siempre están bien predispuestos los artistas locales a hablar, a compartir su arte con distintos medios, así que yo soy particularmente
preferir ese de que tipo estén acá. de Bueno, difusión. este lunes estuvo con nosotros Renzo Yeguel en vivo cantando. La verdad que busquen ahí el programa grabado en YouTube, una voz que la verdad que sí, nos quedamos así, no sabemos si respirar o no, ¿viste? Fue un placer escucharlo a Renzo Yeguel acá en Tentar al Futuro. Bueno, entonces nos vamos con qué nos trajiste para nosotros. Ahora te voy a sorprender, los voy a invitar a que se queden, no les voy a decir el nombre para que escuchen, para que se queden prendidos aquí a Tentar al Futuro por la 96.7 Radio Gol y también por el canal de YouTube @Tentar al Futuro 2029, así nos encuentran. Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con más Tentar al Futuro. Seguimos con más Tentar al Futuro y bueno, hoy vamos a hablar de no sé si de multa, vamos por otro lado, prevención. Se puede decir que vamos a hablar de prevención. Y el fin de semana largo, generalmente, ¿dónde van los santafesinos? A Córdoba. A Córdoba. ¿Y qué pasa Córdoba, Entre Ríos. Claro, ¿y qué pasa en Córdoba generalmente? En Córdoba pasa que hay radares, radares móviles, hay que tener mucho cuidado, ir con las luces bajas, encendidas, eso lo dice la Ley Nacional de Tránsito. Sí está permitido a partir de fin de 2025 circular con las luces LED, que son las que traen los autos más modernos. Sí. Pero bueno, la recomendación es ir con las luces bajas en ruta, sí o sí, siempre encendidas, no de posición, las bajas. Tener la revisión técnica, porque la pueden pedir, pero en el caso de que se las pidan, sepan que tienen 3 días para hacer la revisión técnica o verificación técnica obligatoria. Y volver a acreditar que la hicieron a los fines de no tener que pagar la multa. En este caso, bueno, hablábamos fuera del aire que bueno, Córdoba es un lugar muy abocado a hacer multas, mejor dicho. Multas. Esa es la realidad. Sí. ¿Cuáles son digamos, qué es lo más común que ha pasado, que no ves o que están escondidos? Lo más común es que estén atrás de un cartel o después de una curva o abajo de un puente esperando que uno pase y bueno, y poder así o por las luces o por la velocidad que sepa que primero, bueno, el radar tiene que estar debidamente habilitado. La forma de verificarlos es entrar al INTI, que tiene publicado el listado de los modelos de radares que estén habilitados. La persona que lo opera tiene que estar habilitada y tiene que estar señalizado. Claro. Normalmente no están señalizados. Bueno, eso es un punto que sí o sí hay que pelearlo, digamos. Eso es un punto que hay que pelearlo. Lo que pasa es que ellos se pone el del radar se pone primero y el de los conos y la señalización se pone después. Al revés. Sí, claro. Entonces, bueno, ahí es donde se complica el tema probatorio en cuanto al método que se utiliza para tomar las fotomultas. Y lo otro que también hablábamos es que las notificaciones de esas multas tienen que ser sí o sí en el domicilio de la persona que fue multada. O sea, lo que hablábamos hoy no va al correo electrónico, tiene que ser al domicilio, digamos, al último domicilio legal declarado. Exactamente. El domicilio que uno tiene en el DNI es el domicilio válido para cualquier tipo de notificación o AFIP puede utilizar el domicilio fiscal. Claro. En este caso, cuando hablamos de las multas de Córdoba son elevadas, muy elevadas. Sí, muy elevadas. La verdad que sí. Por eso, bueno, es importante saber que para poder ejecutar esas multas ellos deberían iniciar los cobros en la jurisdicción del domicilio del que cometió la multa. Claro. No es válido que ellos hagan todo un procedimiento y te notifiquen de una sentencia sin haberte dado participación en ese procedimiento y fuera de tu domicilio, porque imagínate que un procedimiento donde te toman la velocidad y el operativo está montado 300 metros después y vos no tenés cómo acreditarlo, tenés que volver, fijarte dónde está la persona que te tomó la fotomulta. Claro. O sea, hay que también tomar todos esos recaudos para y te lleva tiempo y uno normalmente va a distenderse y bueno, lo ideal es que vayan prestando atención a los carteles, que respeten las velocidades en ruta. Y es autovía ahora hasta Córdoba, pero bueno, que vayan, está bastante señalizada. Sí, y más que nada también pensar en los horarios que viajan, tener en cuenta, digamos, tener más atención si es de noche, porque creo que ahí se complica un poco más. Sí. ¿Cómo ves vos, digamos, en general la gente que te consulta, qué ves, qué crees que hace falta digamos, para prevenir este tipo de cosas?
Yo creo que hace falta un poco más de información. Los controles están bien, los radares están bien. Sí creo que falla mucho la señalización, muchísimo. Yo lo decía el otro día, hace más de un año, no sé cuánto, que se sacó el cartel que estaba cuando uno desciende del Puente Oroño, cuando viene de la Ruta 1 y baja a la ciudad o agarra por Alem. Ese cartel no sé cuánto tiempo hace que se sacó. Nosotros porque circulamos todos los días y sabemos cómo podemos agarrar, pero alguien que viene de afuera no sabe, o sea, ahora porque uno se confía que tiene GPS, pero hay gente que a lo mejor no tiene acceso a datos, a venir con datos de un mapa, y es súper importante que estén los carteles, o a veces dudás porque el GPS está mal o se pierde o lo que sea, y los carteles son muy necesarios, que uno es el acceso a la ciudad y el otro uno va por ruta nacional y se va a dar toda la vuelta. El otro día un camión quedó ahí trabado en Regatas, entonces volvamos a señalizar bien. Yo lo dije también, yo estuve de vacaciones hace poco y hasta en las curvas te ponen una cuenta regresiva para avisar de que hay una curva, más las lucecitas. Los ojitos de gato que ponen en la ruta. Uno a veces va a la autopista de Rosario y no tiene ni siquiera pintada la ruta. Y para viajar de noche, o te agarra ahora en esta época que uno sale un poco más tarde, y realmente uno no ves dónde arranca, dónde termina, y Santa Fe Rosario es una autopista que se transita permanentemente. Entonces, bueno, este fin de semana largo, que el que viaja, que tenga la prevención de viajar con las luces bajas. Y el otro tema que habíamos hablado era el tema de si las multas persiguen al auto a la hora de venderlo. Eso es importante, porque es como decir, querés vender un auto o querés comprar un auto, y a veces decís, pero no sabía que tenía estas multas. Aparece ahí un número que no teníamos, un número importante. Un número bien, que no teníamos en cuenta. Eso, ¿a nombre de quién? ¿Del auto? Pues dice, bueno, el nombre del auto, la patente, al auto o al titular del vehículo. Las multas van al titular del vehículo. Porque a veces el vehículo está conducido, no es el titular, sino a lo mejor puede ser un familiar, un padre, o alguien que, viste que ahora no hay tarjeta azul, tengo entendido. La azul se habilita por Mi Argentina. Por Mi Argentina uno puede habilitar a las personas que quiere. ¿Pero es obligatorio tenerla? Para conducir un vehículo que, digamos, la habilitación para conducir un vehículo que no es propio, sí es obligatorio tenerlo. Entonces, digamos, tener la tarjeta azul, y si va manejando, ¿va la multa de la tarjeta azul o seguimos siendo el titular del vehículo? Si lo detienen en el momento que está haciendo la multa, que está cometiendo la infracción, ahí sí se hace sobre el carné de la persona porque se logra determinar quién es. Si no, va a ir siempre al titular del vehículo. Claro. Y en el caso de que se quiera transferir, la forma para hacerlo sin que quien lo compra tenga que hacerse cargo de una deuda de otra persona, es el que lo compra en el registro, cuando hace la transferencia, firma la negativa de pago de esas multas porque no las cometió, y en todo caso corresponde que se las ejecuten a la persona que la cometió, y que si está vendiendo un auto que las pague. Pero bueno, capaz que esas multas están recurridas. Por ejemplo, a mí me podía pasar que si estas multas quedaban sobre mi auto y yo las tenía recurridas durante todo este tiempo, yo estaría inhabilitada si no a vender mi auto, porque hubiese tenido esta cantidad de multas que yo estaba discutiendo en la justicia. Por eso las multas no inhabilitan a la transferencia. Sí me pasó que tuve que renovar el carnet. Bueno, pero ahí tuve que perder el tiempo, pedí que me habilitaran. En primer momento me dijeron que no, después se comunicaron y me habilitaron condicionalmente. Bien, es importante. Me hicieron rendir todo igual, que yo podría haberlo renovado sin rendir porque no tenía ninguna infracción grave. Tuve que rendir todo, hacer todo el examen. Pero bueno, es importante eso, para renovar el carnet. Sí las van a pedir porque depende también de la gravedad de la multa, o rendís todo o podés renovarlo sin tener que volver a pasar por todo el examen. Claro, o sea, no es algo menor tener multas, estar atentos, de vez en cuando entrar para chequear, porque a lo mejor puede pasar que no lo sabés, a lo mejor prestaste el auto a alguien y no sabés. Sí, no sabés. Se puede entrar con el DNI o con la patente del auto a la liquidación de las multas. Y bueno, y ahí consultar a ver si están. Bueno, obviamente que las reglas de tránsito están, hay que cumplirlas y están pensadas para que el tránsito sea ordenado y que no haya accidentes. Pero bueno, en este caso puntual fue un poco
mucha gente me está consultando por el radar de San Lorenzo, Saavedra y Turraspe, que todavía no lo habilitaron. Ya todo el mundo lo vio, pero tampoco tiene muchos carteles. Hay otro enfrente del Parque Federal que no tiene ningún cartel tampoco. Claro. Hay que poner un cartel que dice que la velocidad está medida por radar, porque uno tiene que tener acceso a esa información. Claro. No es que pongo un radar para... No te aviso. Exactamente. Sí, no la información es más que necesaria. Me gustó. Bueno, Gaby, gracias. Romero, vos andas en moto, ¿no es cierto? Generalmente andas en moto. Sí, en moto, sí. Bien. Y bueno, el tema de las multas también hay que tener en cuenta. Sí, y con las motos, bueno, el casco es esencial y bueno, también hay que tener en cuenta que hay que respetar las velocidades, si bien en general los radares no las detectan a las motos. Claro. Pero bueno, qué sé yo, es la vida de uno va mucho más expuesto cuando va en moto, pero bueno, también es un medio mucho más accesible, mucho más económico, más ágil también para andar en el centro, pero bueno, siempre andar con cuidado. Por eso yo hacía la aclaración cuando mucha gente consultaba, si pasaste por el radar a 70, 80, y no, es indefendible porque era a 50 y la máxima permitida en avenidas es 60 kilómetros, o sea que está... ya está totalmente excedido, pero bueno, para el que anda siempre tratando de tener cuidado y cumpliendo las reglas, en general no va a tener mucho problema. Esto fue como algo muy algo puntual. Algo puntual y que se está repitiendo por ahí en estos otros radares que están instalando. En la Guardia. Sí, el de la Guardia, que no se avisa absolutamente nada. Sí. O en este que ahora se está saliendo a aclarar, pero porque la gente está preguntando. Pero son todas cosas que tienen que salir a hablarlas por los medios, porque no es que uno tiene que entrar, no son cosas que te enteras por boletín oficial que colocaron un radar en tal lugar. Claro, no, está el radar y de un día para el otro lo ponen a funcionar y capaz que te enteras con la multa, ese es el problema. Claro, la verdad que muy interesante. Bueno, ¿cómo estuviste? ¿Te gustó estar acá? Lindo, muy lindo. La verdad que charlamos de todo y también fuera del aire. Me parece muy interesante también poder aprender. Sobre todo para poder mejorar y para poder también y para que la gente tenga sus herramientas, exacto, mínimas para defenderse, porque a veces uno también paga con tal de no tener, o por miedo, o por no tener algún problema, y por eso el mensaje no es no pagar, no cumplir, es en la medida en que creamos o que estemos convencidos que estamos haciendo las cosas bien, tampoco permitir que del otro lado pagar por cosas que no corresponde que paguemos. Claro. Tiene que ser así. ¿Dónde te pueden encontrar? Bueno, más que nada, ¿qué tipo de asesoramiento haces para que la audiencia pueda estar al tanto? Para que estén al tanto. Yo les dejo mi número, es 3426. Vamos a repetir, Florencia Gervasoni. En este caso, justamente estamos hablando de todo lo que vos que es de tránsito. Sí, hago sucesiones, en este caso me tocó sentarme a estudiar tránsito, pero bueno, familia no hago, así que no me meto ahí, lo puedo llegar a derivar con algún colega. Pero bueno, hago civil, comercial, hago laboral también, y bueno, en este caso me tocó lo de las multas. Mi número es 342-6-136-067. Y bueno, paciencia porque por ahí estos días están llegando un montón de consultas, pero bueno, el que quiera consultar, el que quiera, es más que nada las multas dentro del periodo 2023 y que estén dentro de los márgenes de los 40 y 50 kilómetros son las que se pueden llegar a pelear. A pelear, exactamente. Bueno, sí, interesante porque hay que estar informado y bueno, a veces son interesantes más que nada para acompañar, no sé, a lo mejor hay algún familiar más adulto que no sabe cómo es y bueno, informarse a veces nos ahorra plata. Sin duda. Consultar seguro. A veces es un poquito más barato, por ahí la gente, a los abogados nos tiene un poco de miedo, pero bueno, hay de todo, como en todas las profesiones hay de todo y yo por lo menos hasta ahora no he tenido ningún problema. Bien, me interesó mucho la entrevista, poder charlar y asesorar a nuestra audiencia en esta tarde de jueves. Nos vamos entonces, volvés otro día cuando quieras. Gracias, cuando quieran. Más que nada podemos hablar de otro tema que surja y podamos asesorar a nuestros oyentes y más que nada que puedan aprender, ¿no es cierto? Que es decir, escucharnos y decir, mira, esto no lo sabía, lo voy a tener en cuenta o a veces puede pasar que
que estábamos haciendo todo lo contrario. Sí, No yo juego al hockey, nada que ver, y siempre a mis compañeras, una compañera mía de hockey me dice, hacete un TikTok, yo no tengo redes, no tengo nada, me dice, hacete un TikTok, porque por ahí son informaciones en el Santa Fe Rugby. Ah, bien. Y bueno, les mando un beso a las chicas, pero la otra vez, en febrero había todo un plan de pago de API que era súper conveniente para pagar lo que es impuesto inmobiliario, impuesto de patente, qué sé yo. Y me decía, bueno, así que me hace reír, pero me cuesta mucho, digamos, no es que el tema de las redes y exposición, esto fue como exponencial, se dio así. Así que bueno, acá estoy muy cómoda, muchas gracias. Bueno, y después vamos a ver si podés venir más seguido. Dale. Gracias. Entonces, gracias a vos. Con nosotros Florencia Gervasoni, charlando todo sobre, bueno, específicamente con algo puntual de las multas, pero también bastante asesoramientos y tips para que vos puedas ahorrar dinero. Gaby, nos vamos a una pausa y venimos enseguida con más Tentar al Futuro.